58 personas estaban a bordo de este micro cuando las explosiones lo transformaron en un infierno de fuego. El vehículo había chocado minutos antes contra un camión que transportaba garrafas. Los cuerpos irreconocibles. La policía realizó el cálculo de las víctimas por descarte, descontando del total de pasajeros la cantidad de sobrevivientes. Al menos 14 muertos. Son decenas los heridos. El conductor del camión fue detenido. Declaró que el colectivo lo impactó al medio en el cruce de la Ruta Provincial 2 y la Nacional 127 en Chajarí, Entre Ríos. Otra vez, un micro, un camión y una tragedia. El micro iba repleto de turistas que viajaban a las cataratas del Iguazú. Enseguida vamos a estar en directo desde Chajarí y también veremos cuál fue la cadena de imprevisiones. Hasta hoy, el único que descansa en paz es el asesino. Hace un año exactamente asesinaban a María Marta García Belsunce, pero decían que había sido un accidente. A la misma hora de un disparo del Chelo Delgado que agotaba las gargantas de los hinchas de Boca, 6 de armas de fuego ahogaban su vida. A un año, un esposo acusado de asesino, una familia procesada por encubridora y pistas perdidas que nadie investigó. A un año la pregunta es la misma. ¿Quién mató a María Marta? En instantes, ¿por qué el juez cree que Carrascosa tuvo 2 cómplices? En este momento, amigas de María Marta García Belsunce marchan con antorchas para pedir justicia. Que su crimen quede impune es como que la vuelvan a matar, dijo una de ellas. Diego Petrafesa. Convencidos de que a este caso le sobra muerte y le falta luz, llegaron hacia el frente del cementerio de la Recoleta con velas. Amigos de María Marta García Belsunce dicen que en estos 365 días nadie pidió justicia por la víctima. Todos se preocuparon por los sospechosos, por los acusados, pero nadie por quien perdió la vida de 6 balazos. Luz, precisamente, para echar luz, a eso han venido aquí un año después, amigos de María Marta García Belsunce. Buenas tardes, bienvenidos a Telefe Noticias a las 19. Como siempre, los temas del día. La tragedia en Entre Ríos, el accidente que le costó la vida a 14 personas, otras 44 se recuperan de sus heridas. Estamos en directo. Secuestro en Merlo. La víctima es un hombre de 30 años. Los delincuentes exigen 100.000 pesos para liberarlo, pero la familia afirma que no tiene dinero y sospecha que los captores se equivocaron al raptarlo. Un crimen que se ocultó como un accidente. Un año después, la muerte de María Marta García Belsunce sigue impune, con encubridores, pistas falsas y un único procesado preso, pero en su domicilio. Estamos en directo. La guerra en Irak parece no tener fin. Una ola de atentados en Bagdad dejó más de 30 muertos. Uno de los blancos fue la sede de la Cruz Roja, donde estalló una ambulancia bomba. Nuevas elecciones, viejos conocidos. 4 provincias fueron a las urnas. Se eligieron gobernadores, diputados y senadores. Algunos de los nuevos legisladores: Rubén Marín, Julio Miranda, Ricardo Bussi y Ramón Saadi. El campeonato se pone lindo para Boca. Los Ceneices volvieron a ganar y ampliaron su ventaja. Central es el único escolta. River consiguió una victoria para levantar el ánimo. Apenas habían pasado 10 minutos de la medianoche cuando el micro, lleno de turistas, se transformó en un infierno de llamas. El vehículo impactó contra un camión que transportaba garrafas y allí se desató la tragedia. La carga del camión resultó fatal. 300 garrafas de gas licuado que estallaron al mismo tiempo dejaron sin chances de salvarse a los que no pudieron saltar. Apenas 15 minutos tuvieron los que estaban conscientes después del impacto para salir del micro. Después, el fuego iluminó la banquina para mostrar los fierros candentes.
El micro de la empresa PTAC había partido de San Nicolás para llevar turistas a las cataratas del Iguazú. Al chocar llevaba 58 pasajeros. El chofer del camión distribuía gas en garrafas por la zona de Los Conquistadores. El hombre quedó detenido preventivamente en un hospital de Chajarí donde le están tratando heridas leves. A raíz del accidente se combustionó tanto el colectivo como el camión y a raíz de eso tuvimos la desgracia de contar con varios fallecidos que hasta ahora no me podemos determinar la cantidad, puesto que la gente que quedó ilesa o quedó con alguna lesión seria o leve fue derivada a centros asistenciales en la ciudad de Chajarí y en la ciudad de Federal. El choque ocurrió cerca de la 1 de la mañana en el cruce del Conquistador a 300 kilómetros de Paraná. Ahí se juntan la Ruta Provincial 2 y la Nacional 127. La zona no estaba iluminada. El vendedor de garrafas dice que el micro lo chocó a él, pero por lo menos un pasajero del ómnibus dice que fue al revés. Los datos recabados en el lugar hablan de una cadena de imprevisiones. Faltaba luz en el cruce de vehículos, no había una rotonda para distribuir el tráfico y la carga de garrafas fue directamente la trampa mortal, bloqueando hasta el rescate. ¿Qué dicen los heridos? Ricordo che io e mia mucchera stavamo dormendo, abbiamo sentito un botto, ho aperto gli occhi, ho visto il pullman giù e un po' di fumo. Io sono riuscito a uscire dal pullman, dall'omnibus, cercando di tirare fuori mia mucchera. Però in quell'attimo un colpo forte, boom, tutto l'omnibus fuoco. Io non ho potuto, ho dovuto scappare. Ho lasciato mia mucchera lì. Non ce l'ha fatta. Recuerdo que el colectivo por la inercia como que hubiese frenado y después sentimos el impacto. Al levantarnos vimos la lengua de fuego que nos rodeaba del lado derecho, rompimos el vidrio de la ventanilla y saltamos del lado izquierdo. Ingresaron al Hospital Santa Rosa 34 pacientes, de los cuales 2 pacientes fueron trasladados a un sanatorio privado de la localidad, uno de ellos operado hoy a la mañana con una ruptura de vaso y de hígado, otro paciente que está siendo intervenido quirúrgicamente actualmente con un hemoneumotórax, un tercer paciente derivado al Hospital Felipe Heras de Concordia a la terapia intensiva con quemaduras de consideración, un cuarto paciente que fue atendido, que era el chofer del camión y que posteriormente fue trasladado por la policía local a la comisaría, donde, según tengo entendido, está incomunicado. Enseguida vamos a estar en directo desde Chajarí. Para el juez Carlos Carrascosa es el asesino, pero no actuó solo. Enseguida le decimos por qué el magistrado habla de 2 cómplices. A un año de la muerte de María Marta García Belsunce, sus amigas, en una vereda opuesta a la de su familia, piden justicia. Diego Pietrafesa. Nos acompaña Susan Murray, de Missing Children. ¿Hace cuánto la conocías a María Marta? María Marta nos conocimos hace 4 años. Te quiero preguntar, en este año, ¿alguien pidió justicia por ella? Es lo que estuvimos todo este año esperando. Todas las amigas de María Marta, toda la gente que la conoció, que ella estuvo ayudando. Estuvimos esperando esto, que esto pasara antes, no lo vimos y bueno, llegar a este año sin esclarecer su crimen fue lo que nos motivó para decir, bueno, basta. Nosotros como amigas pensábamos que a lo mejor como amigos no podíamos hacer mucho, no teníamos fuerza, pero ahora decidimos como amigas lo vamos a hacer y vamos a seguir haciendo cosas. ¿Ocupan un vacío que creen ustedes deja la familia de María Marta? Yo no sé qué es lo que piensa cada uno. Nosotros teníamos esta necesidad interiormente de hacer algo más por ella. La que tenía alguna información fue, declaró, contamos todo lo que sabíamos, pero sentíamos que algo más teníamos que hacer. Entonces, bueno, esto es lo que decidimos hacer. ¿Ustedes sienten de todas maneras que algo en la familia de María Marta no les cierra?
Eso es mi pensamiento particular y que es lo que yo declaré. Hay cosas que a mí no me cierran, pero yo ahora en este momento quisiera que pensemos en el motivo por el que estamos acá. Estamos pidiendo luz. En un rato vamos a prender las velas y para nosotros esas velas simbolizan esa luz que estamos necesitando para esclarecer el crimen de nuestra amiga. Necesitamos que la justicia se ilumine. Y estoy hablando con otras personas que han llegado, que han sufrido también hechos violentos, que han muerto familiares, seres queridos y tampoco tienen respuesta. Bueno, queremos que todos nosotros como amigas, estas familias que han venido, todos podamos tener paz, porque cuando no se resuelven los crímenes, cuando los asesinatos queden impunes, nosotros, la gente que los ha querido, no tenemos paz. Entonces eso es lo que vamos a pedir. Primero para María Marta y después también para nosotros. Muchas gracias. En este mismo cementerio, en horas de la mañana, en una tumba solitaria por este aniversario, se hizo presente el padrastro de María Marta y su madre. Intentaron hacerle un homenaje, pero no pudieron entrar al panteón familiar por expresa disposición del padre de la víctima. Durante 45 días, la muerte de María Marta García Belsunce fue por un accidente doméstico. Esa parábola del crimen perfecto dejó lugar a una verdad tenebrosa que dejaba envueltos en su muerte a sus más íntimos y teñía de sospecha a la justicia y a la policía. Así siguen las cosas un año después. Preste atención, reconstruimos los sucesos de aquel 27 de octubre. Aquel 27 de octubre iba a ser recordado por el disparo del Chelo Delgado, pero a la misma hora otros 6 disparos hicieron historia. Era una dama de caridad de Pilar y empezó a ser para todos María Marta. Desde el Carmel, la página policial no fue ni negra ni roja, fue siempre gris. La mujer llevaba ya en el ataúd del panteón familiar 45 días cuando un desmayo en la bañera, autopsia mediante, pasó a convertirse en un asesinato. Me la imaginaba María Marta diciéndome desde el cielo: Horacio, vos no, los demás puede ser que se coman este verso, pero vos no. Fue la justicia y no la voz de ultratumba de la víctima la que determinó que, salvo la muerte, nada era como parecía. Primero, un pedido de la familia hacia un altísimo comisario. Te pido por favor que me saques a la policía de encima. En la casa se apuraron y mucho para limpiar las manchas de sangre. Apareció un certificado de defunción falso. Se confundió una bala con el ahora célebre pituto que terminó en un inodoro. Se quiso cremar el cadáver, se mencionó a un vecino con antecedentes, de coartada inestable y con una madre suicida. Como un fantasma entró en escena la dama de rosa. El viudo aseguró que a la hora del crimen estaba donde nunca había estado. Muchos interrogantes empezaron a caer sobre el círculo íntimo de María Marta. Toda la familia es gente de laburo, gente honesta, con principios, defendiendo la verdad. Familia muy normal, pero no para el fiscal, que imputó al viudo, al hermano de la víctima, al medio hermano, al cuñado, al padrastro, a vecinos del country y al médico que culpó a los grifos del baño por lo sucedido. Dijo la justicia, todos encubren. Dijeron los acusados, uno para todos y todos para uno. ¿Tienen la conciencia tranquila los familiares de María Marta? Totalmente. Seguro que pongo la mano en el fuego por toda mi familia. Por supuesto que soy inocente. Hay cosas que no están en el expediente, pero creo que existieron. En tribunales hubo quien no creyó estas palabras. El esposo de María Marta pasó a ser coautor del crimen. Lo mandaron a la cárcel. Prisión morigerada fue la expresión del fallo que después liberó al viudo. Morigerada sonó a que todos no somos iguales ante la ley. Un estudio sobre manchas de sangre en la casa del Carmel reveló que 2 hombres y una mujer estuvieron junto a la víctima la tarde del homicidio. Todo parecía fácil. Si se comparaba esa sangre con la de los sospechados, ya no habría nada que discutir. Con todos los controles necesarios, nosotros no tenemos ningún problema en hacer los ADN. Haz lo que yo digo y no lo que yo hago. A los ADN
nadie los hace. El juez dice que los exámenes sobre las manchas no están terminados. La defensa coincide y el juez de fiscal garantías cree también que hay considera quienes que no están quieren trabar la terminados. causa. El problema no sería que me dijeran no están terminados, sino que no me dicen por qué. Sí, falta ese porqué y varios porqués. Y falta quién. Mientras las vitales respuestas se demoran, es el asesino quien descansa en paz y no la víctima. Como si desde hace un año el caso María Marta fuera una novela con libreto de solo 4 palabras. Que parezca un accidente. ¿Quién es el criminal? ¿Cómo identificar la verdad en medio de una maraña de información por momentos caótica, Darío? ¿Cómo separar la paja del trigo? En este caso, mientras lo que parece estar como una mancha es el descreimiento. A esta hora, precisamente, Carlos Carrascosa, hace un año, estaba llegando a su casa del Carmel y se encontró con el cuadro de una mujer muerta por accidente, una teoría que instaló él. A partir de allí, todo lo que sabemos. Hubo detalles que están en el expediente, que la familia trata de explotar a su favor, pero a veces se chocan con periodistas que no conocen el expediente. Por eso, en este mano a mano, nosotros sí recurrimos al expediente y tenemos en claro cuál es la situación de Carlos Carrascosa. Ahí está, lo dice el juez Diego Barrotaveña, tiene prisión preventiva por homicidio agravado, aunque esté preso en el country. ¿Qué dijo el juez en su fallo? Carrascosa es coautor del homicidio. Actuaron 1 o 2 personas más. Agregó en la resolución de 22 carillas. Tuvo una actividad posterior al hecho para ocultar su conducta. Recibió instrucción en manejo de armas. No pudo desconocer la cápsula de un calibre 32. Y siguió diciendo cosas. Instaló la teoría del accidente. Es improbable que María Marta se hubiese golpeado con los grifos, porque el juez fue al lugar de los hechos. Y el juez se pregunta en la resolución, ¿por qué no dieron aviso a la policía? ¿Por qué se evitó la concurrencia de la misma al lugar? Se dice que llegaron y se fueron. ¿Por qué no se efectuó la autopsia de inmediato? Pasaron más de 45 días. ¿Por qué no se dio intervención al Incucay, teniendo en cuenta que María Marta era donante? No pudo justificar dónde estuvo entre las 18:32 y las 18:55. No lo digo yo, lo dice el juez en su fallo. Y esto es terrible. En ese tiempo, dice el juez, pude ejecutar el crimen, salir y hacer ver que recién llegaba. Esto es lo que está en el expediente. Aquí está la prisión preventiva dictada por el juez. Todo lo demás, la teoría del vigilador, la teoría de Pachelo, no existen como investigación, no existen como hipótesis, por lo cual ni el juez, ni el fiscal, ni la Cámara de San Isidro han ido para ese lado. Por ahora está Carlos Carrascosa y 8 encubridores. Cuando se agote esta pista, si es que la familia da su sangre, empezará a investigarse la teoría de los vigiladores. Pero a esa teoría le falta una pata. Si es cierto que robaban en el Carmel, ¿nadie los denunció antes? Si es cierto que le robaban a la gente allí, ¿por qué no lo denunciaron y por qué no cambiaron en la empresa Cazadores? ¿Esperaron que ocurriese un crimen? Bueno, esta es la cuestión. Por eso, con seriedad y con responsabilidad, nos remitimos a los expedientes y así es como funciona la justicia en la República Argentina. Es poco serio que los acusados de un delito quieran cariarse con el fiscal que los investiga. La justicia investiga con los fiscales. Se pueden cariar con testigos o con otros imputados, no con el fiscal que es quien representa, en este caso, la causa judicial. Lo amparan un juez y la Cámara de San Isidro, por lo cual, por ahora no hay discusiones. Hasta ahora, el único responsable, en principio, como coautor del crimen de María Marta, es Carlos Carrascosa, que siempre está cerca de la escena del crimen. Muchas gracias, Darío. Lo anunciaron con bombos y platillos. A ver si se acuerda. La Policía Federal había desbaratado una banda dedicada al robo de bancos. Claro, olvidaron decir y contar que antes de detener a los 3 delincuentes, los efectivos entraron a una casa equivocada, armados y a los gritos. Un error que esta familia nunca va a poder olvidar. Este departamento de Villa Madero es el lugar en donde finalmente la policía detuvo a 2 hombres y una mujer, vinculados a una banda que habría robado 30 bancos. Allí también secuestró armas, chalecos antibala y municiones. Esta banda es la que más dolor de cabeza nos trajo en estos últimos 10 años, debido a que trabajaban con una sincronización, trabajos de inteligencia previos. Pero los que también sufrieron dolores de cabeza fueron los vecinos al lugar del allanamiento, porque la policía confundió la dirección.
Antes de allanar la casa de General Pico 1106, los efectivos irrumpieron en General Domínguez 1086, tomando a los integrantes de esta casa de familia como delincuentes. Tiene unos fogonazos y un estruendo muy fuerte. Pum, pum, pum. Y de golpe me rompen la puerta y entra. Al suelo con la ametralladora así. Y todo acá estaba mi hija, mi nieta, que estaba por ir al colegio. El amigo de mi nieta, que estaba por ir al colegio. Mi nuera, que estaba acá. Como tal plomero, no teníamos baño. Se estaba bañando en el patio mi hijo, desnudo. Así desnudo y todo como estaba, lo tiraron al suelo. Y con el pie le aplastaron así la cara. Este hombre, que sufre presión alta, también fue esposado por la policía mientras sus nietos lloraban. A mí me tiraron al piso y me ataron así, contra acá. Y también puso el pie arriba. ¿Me esposaron? Me esposaron, sí. Digo, mira, me duele la espalda. Dice, silencio, cansé. La policía desplegó el espectacular operativo en la vivienda que buscaba unos 10 minutos después, cuando comprobó el error. Vino un comisario, pidió disculpas, qué sé yo, se disculpó, pero el jabón y la puerta, yo le dije, ¿quién paga la puerta ahora? ¿Qué le dijeron, que se habían confundido? Se habían confundido. Han pasado 201 horas y en Avellaneda sigue reinando la angustia y la desesperación. Aún no encuentran a Jessica Mariela Martínez Quiroga, la nena de 9 añitos que desapareció el 19 de octubre. En 8 días la policía no tiene ninguna novedad. Sus familiares continúan buscando a la chiquita junto a los vecinos, repartiendo volantes con su cara. También en la zona del Riachuelo, hasta donde los perros llegaron siguiendo su rastro. Para sus papás, alguien la tiene cautiva. Sé que a ella alguien la tiene, por eso no la podemos encontrar. Porque no es una criatura que conoce más de 4 cuadras de mi casa y 4 lugares y ella no conoce sola. Lo único que pido es que si la tiene alguien, por favor, que me la deje venir ya, porque ya es demasiado. Esta es Marela. El pedido sigue siendo el mismo. Quien pueda dar un dato sobre su paradero va a ayudar a orientar a su familia y a los investigadores. Todo dato sirve. El teléfono, el 4222-2999 y 4222-2929. Con la sombra de Vietnam, según algunos observadores, esta jornada se ha convertido en la más sangrienta en Irak desde la caída del régimen de Saddam Hussein. Al ataque contra el edificio donde se alojaba el número 2 del Pentágono se sumó hoy una cadena de atentados que incluyeron la sede de la Cruz Roja. Washington reafirmó que va a continuar con su plan en el país. El terror llegó en una ambulancia llena de explosivos. El atentado se produjo frente a la sede del Comité de la Cruz Roja. Junto a otros 4 atentados contra comisarías, el saldo es de 34 muertos y más de 200 heridos en apenas 2 horas. El episodio significa una alerta sobre la radicalización del conflicto. La guerrilla ya no solo enfrenta a blancos estadounidenses. Esta vez, el objetivo fue un organismo de asistencia humanitaria. En tanto, este era el panorama en el hotel mejor protegido de Bagdad. Allí se hospedaba el número 2 del Pentágono, que, paradoja, visitaba Irak para evaluar cómo terminar con los ataques insurgentes. El alto funcionario salió ileso, pero un coronel estadounidense perdió la vida y más de 30 personas resultaron heridas. Esta imagen recorrió el mundo el 1 de mayo pasado. La coalición anglo-estadounidense daba por finalizada la invasión. Sin embargo, hasta hoy no han cesado los golpes de la resistencia iraquí que provocaron más de 200 muertes. Es que anunciaron la paz, pero sembraron odio. El supuesto arsenal químico de Saddam, el justificativo de la invasión, nunca apareció. Pero la guerra de guerrillas quedó instalada en Irak. Cuando lees, ganás siempre. Ese es el lema del gobierno y la Asociación del Fútbol Argentino para incentivar la lectura en los más jóvenes. Eligieron los escenarios del fútbol.
Y en uno de ellos, en la cancha de San Lorenzo, se hizo presente nada más y nada menos que Ernesto Sábato, con 92 años, y hacía mucho tiempo que no iba a un escenario futbolístico, pero bueno, esta era una ocasión propicia. Se repartieron 50.000 cuentos. En esta ocasión, el penal más largo del mundo, escrito por Osvaldo Soriano, curiosamente hincha fanático de San Lorenzo. El Beto Acosta le regaló su camiseta, por supuesto, al escritor, y todos muy pero muy felices. Además eligieron un cuento realmente hermoso como es el de Soriano. Muy bueno. ¿Y la fecha? La fecha, bueno, hay que decir, como si fuese una novedad, que Boca sigue arriba, pero esta vez le ha sacado un punto más a sus perseguidores. Llevaba 4 con San Lorenzo quedó a 7, pero a 5 puntos otra vez aparece Rosario Central. 27 goles tuvo esta fecha. Tevez sigue siendo el máximo anotador con 8. Este es nuestro ranking. Número 1, no podíamos empezar de otra manera. Es el primer gol que marca Carlos Duré con la camiseta de Olimpo en el debut de Roberto Saporiti al frente del equipo. Golazo. Le ganaron a Banfield. 2, los equipos que hasta aquí no habían podido ganar. 1, el antes mencionado, Olimpo, que superó a Banfield 3-1. El otro, Lanús, que venció a Talleres por 2 tantos contra 1. 3, los goles de Newell's frente a Vélez. Después de 16 años pudieron derrotarlos en el Amalfitani. 3 goles bárbaros además. Y Newell's enfrenta a Boca el próximo miércoles. Nadie imaginaba este resultado. El que te lo dice es un mentiroso. Te lo hablo con sinceridad. 4, las derrotas consecutivas de Independiente, que no levanta cabeza. Enfrente estaba un inspirado Central, que le ganó por 2-0 y está cerquita de Boca. ¿Son el sexto grande? Yo creo que un poco más también, el tercero, y en cualquier momento le empezamos a pelear a River. Mira lo que la gente. 5, los puntos de ventaja que lleva el equipo Ceneice. Derrotó en su cancha a Estudiantes de La Plata. Primero golazo de tiro libre de Donet. Después, error del arquero Docabo. La pelota estaba afuera, pero Carlos Tevez aprovechó y liquidó el pleito. Si está más fácil para nosotros es porque algo hemos hecho bueno y somos los más regulares del campeonato seguro. 6, las fechas de Patricio Hernández al frente de Nueva Chicago. Solo ganó un partido frente a Gimnasia de La Plata y el domingo se comió 4 frente a Chacarita. 7, el que tuvo Quilmes. Se llevó 3 puntos del nuevo gasómetro, casi sin merecerlo. Había jugado bien los primeros minutos, pero después San Lorenzo hizo méritos para llevarse, aunque sea un empate. No pudo ser. Ganamos un partido que me parece que no merecimos. San Lorenzo mereció el empate, pero lo importante es cómo lo planteó Quilmes. Tiraron todo el partido arriba, pelotazos, y San Lorenzo pegó 3, 4 tiros en los palos. 8, los partidos que llevaba Racing sin ganar. Se despachó con una goleada frente a Atlético Rafaela para sacarse la mala racha. Fue 4-1. Ojalá que esto nos dé aire como para empezar a ganar. 9, Fernando Cabenagui. Quiso demostrar que es él el goleador de River. Entró y a los 22 segundos marcó el tanto definitivo para el 2-0 final de su equipo frente al Lobo en La Plata. Ahora vamos a seguir escalando los lugares en la tabla de posiciones, dando la misma seriedad a esto que la Copa Sudamericana. 10, los partidos que jugó desde su vuelta a la Argentina Vivas con la camiseta de River, pero le dijo adiós al fútbol. Una decisión personal, estamos haciendo lo posible para que la revise, pero que tiene que ver con cuestiones muy particulares que exceden el marco riverplatense y que por supuesto tenemos la obligación de respetar. Bueno, está muy firme en su decisión Nelson Vivas. No le ha pasado bien desde que llegó a River, los hinchas no lo quieren demasiado. La fecha va a continuar, la 12ª, este martes, porque van a jugar Chicago y Racing. El miércoles habrá varios partidos, entre ellos los más importantes. Newell's recibiendo a Boca Juniors, Central, que va a visitar a River Plate, y también Arsenal recibe a San Lorenzo de Almagro. El jueves jugará Independiente su partido, así que tenemos una semana con mucho deporte. Después seguimos hablando de deporte. Sí, señor, tenemos los Pumas y el tenis. Bien, ahora seguimos hablando de fútbol, en este caso de los dirigentes que continúan visitando los tribunales. Hoy le tocó al vicepresidente tercero de Boca, Roberto Digón. Fue indagado por el juez Mariano Vergés, quien investiga los hechos de violencia ocurridos el 31 de agosto en la Bombonera entre hinchas de Boca y Chacarita. Está imputado de presunta asociación ilícita. El magistrado analiza ahora la posible citación de Mauricio Macri, quien sería interrogado como acusado y no como simple testigo. Digón rechazó las imputaciones en su contra. Por supuesto, ¿cómo lo voy a rechazar? Tengo toda una vida al servicio de la sociedad, detenido, secuestrado, torturado, y ahora que digan que uno es sospechoso de estar con estos malandras, por supuesto que uno está en contra. Amigas de María Marta García Belsunce piden justicia con antorchas. Diego Pietrafesa. Ya están prendidas las velas que han acercado aquí, ya esgrimen la imagen de María Marta
han pedido el reclamo de justicia, lo han hecho a viva voz, como tantas otras marchas que se efectúan en la Argentina por casos impunes. A esta misma hora también la familia García Belsunce está haciendo una misa privada. John Dino Hartig, hermanastro de María Marta, es el quien defiende ahora la posición de la familia y ataca con dureza al fiscal. Yo creo que si el fiscal hubiese investigado todas las hipótesis que hay en la causa, ya tendría al asesino en la cárcel. El problema es que todavía no tiene móvil porque no se está investigando a nosotros, que hemos cometido errores y que los reconocemos, pero él tendría que también reconocer el error que cometió cuando fue al velorio 12 o 13 o 14 horas después y no hizo lo que tendría que haber hecho, que era lo que su obligación como fiscal. Entonces tendría que decir, señores, la verdad me equivoqué, como dijimos nosotros, porque todas las pruebas que tiene contra la familia se las dijimos nosotros. O sea que no investigó nada el fiscal. Entonces me gustaría saber por qué todavía no tiene a los que mató a mi hermana. Son muchas preguntas, son también preguntas que se formulan aquí. Los amigos de María Marta han dicho que por este caso y por otros tantos que se producen cotidianamente en nuestro país, van a marchar, ya no se van a quedar calladas, aunque sea un año después, van a empezar a pedir por la única mujer que no tiene abogado, María Marta García Belsunce. Sin justicia la vuelven a matar. Eso decía una de las amigas de la socióloga muerta. Enseguida volvemos a hablar de la tragedia en Entre Ríos. El accidente que le costó la vida a 14 personas. Otras 44 se recuperan de sus heridas. En instantes.